En este vídeo vamos a analizar este Mercedes clase C de primera generación, código W202 y por tanto sucesor directo del mítico, del célebre, de una leyenda, el Mercedes 190 con código W201. Pero el propósito de este vídeo, más allá de entrar en detalles técnicos de la vida de esta primera generación, en características digamos generales, es abrir debate para entre todos comentar, determinar hasta dónde llega el último Mercedes auténtico. El último Mercedes auténtico desde el punto de vista del diseño tradicional, elegante, desde el punto de vista de la calidad de construcción excelente, de los materiales supremos, desde el punto de vista en definitiva pues de los Mercedes de los años 50, 60, 70, 80, esos Mercedes imperturbables, esos Mercedes sólidos, esos Mercedes que en definitiva estaban destinados a durar toda la vida del propietario e incluso a sobrevivirlo. Vamos a echar un vistazo rápido también al motor, sobre todo al interior, pero como os comento, la idea es centrarse en los detalles porque este coche da muchísimo juego para poder intentar llegar a una conclusión, también contextualizándolo con el resto de la gama Mercedes y también con sus rivales. En este sentido, nadie tiene ninguna duda de que el Mercedes 190, el W123, el SL generación R107 y, por supuestísimo, el clase S generación W126 eran y son Mercedes auténticos, de verdad, pero vamos a ver si ocurre lo mismo con nuestro protagonista. Antes de entrar en materia, vamos a contextualizar esta unidad en concreto porque es realmente interesante por lo siguiente, y es que es una de las últimas unidades fabricadas del año 99. La producción del clase C de la primera generación abarca del año 93 al año 2000 y por tanto, pues como os comento, estamos ante una de las últimas unidades, sin por ello renunciar por supuesto a la estrella coronando el capó, pero digo que es interesante básicamente porque dentro tenemos elementos de equipamiento modernos, incluso pioneros en un coche de finales de los 90 como el ESP, por ejemplo. Tenemos aquí la tecla que veremos más adelante, el ABS por supuesto, o 4 airbags que le permiten pues circular con seguridad, como un coche moderno actual, con un mínimo de confort, con un mínimo de garantías. Como podemos ver aquí en la zaga, nos encontramos delante de una versión 220 CDI, eso significa que tenemos un motor turbo diésel de 125 caballos, 4 cilindros en línea, un motor relativamente solvente, en la época obviamente era un motor pues incluso destacable por nivel de potencia, con lo cual, bueno, es una unidad realmente interesante desde ese punto de vista en acabado Classic. Antes ya, ahora sí de entrar en materia, os lanzo una pregunta, una pequeña pregunta. Decidme de qué Mercedes son estas llantas, puesto que esta unidad salía de fábrica con tapacubos. Efectivamente, con embellecedores de rueda, todo un Mercedes, todo un coche de lujo, que no disponía de llantas de aleación de serie, porque lo que importaban eran otras cosas, como vamos a ver ahora. Bien, empecemos por el exterior, con rasgos pues típicamente definitorios de Mercedes, auténticos de Mercedes de toda la vida. En primer lugar, tenemos un diseño súper clásico, de formas pues muy poco innovadoras, muy tradicionales, 3 volúmenes como podemos ver perfectamente definidos, una berlina clásica. Tenemos una forma de puertas de marco de ventanillas que no deja pues mucho espacio a la imaginación, y por el frente pues tenemos unos faros pues convencionales, digamos. En ese sentido es un Mercedes pues plenamente auténtico, sobre todo por la calandra frontal, que nos recuerda pues muchísimo a la calandra del Mercedes W123, por ejemplo, donde está, como os acabo de decir, la estrella coronando pues todo el frontal. Fijaros además que tenemos unos materiales realmente buenos, que refuerzan pues esa imagen, esa presencia de auténtico Mercedes. Tenemos también unos espejos pues típicamente marca de la casa y unos tiradores pues clásicos también, parecidos a los del 190, muy similares, mientras que por la parte de la zaga pues tenemos también unas líneas realmente clásicas, con un detalle que tenemos presente en Mercedes anteriores, y que es estas hendiduras
como podéis ver, como tenían los 124, aquí los podéis apreciar un poco mejor, que permitían en caso de nieve pues poder ver la luz del piloto. En el número 1973 de la revista Autopista podemos ver el planteamiento de las marcas hace 30 años, donde un BMW Serie 3 contaba con llantas de solo 15 pulgadas, mientras que todo un Mercedes Clase C, el 280 con motor de 600 en línea, carísimo, salía de fábrica con tapacubos de serie, una auténtica locura. No obstante, donde vamos a encontrar muchísimo más juegos al interior, como vamos a comprobar, y aquí ya entramos en un terreno un poquito más discutible, más interesante, pues para determinar dónde está efectivamente ese límite de los Mercedes clásicos de toda la vida, de los Mercedes auténticos. Y vamos a empezar por la puerta, como no podía ser de otra manera, y vamos a comenzar cerrándola, porque en el sonido, en el cierre de una puerta, en la solidez, en el tacto, es donde podemos determinar si estamos ante un Mercedes auténtico o no. Vamos a cerrarlo un momento. Vamos con la trasera, que tendrá un poquito menos de uso y por tanto será más fiel al momento original de venta. Bueno, yo os puedo decir y confirmar que es un tacto de una solidez muy similar a la del 190, sin embargo, quizás no me da esa sensación de cerrado tan sólida como la del 190, 124, pero digamos que en todo caso las diferencias son mínimas. Bueno, vamos a ver los materiales de la puerta. Tenemos en este caso unos tonos beige, una tela también clarita, como podéis apreciar, y un tirador que sí que tiene un tacto un poquito menos sólido, menos blando que en el 190. En este caso en concreto sí que noto una pequeña bajada de calidades, quizás una pequeña bajada pues en lo que viene siendo a la solidez del conjunto. ¿Es una bajada importante, alarmante? Pues no, pero sí que personalmente aprecio que no es exactamente lo mismo. Si tenéis un clase C de esta época, de esta generación, y os habéis montado en un 190, pues podréis compararlo. Sí que es cierto que no me da la misma sensación de solidez. La cerradura tampoco es tan imponente, digamos, tan elaborada, tan cerradura, valga la redundancia, pero bueno, sigue siendo pues una calidad pues aparentemente buena. En resumidas cuentas, sí que desde el punto de vista de la puerta pues no me da esa sensación tan buena como si me da un 190 o un 124. Bueno, al interior hay un elemento que llama mucho la atención, y es el tamaño del volante, que si bien no tiene el mismo diámetro que el de un 190, porque ser superior iba a ser complicado, es realmente grande. Pero donde vemos que este clase C es un Mercedes auténtico es desde este plano izquierdo, porque tenemos un freno de mano de pedal, como podéis ver aquí está el mecanismo que lo desbloquea y el pedal que lo acciona, y una única palanca para intermitentes, limpiaparabrisas, con un tamaño grande y muy sólido. Vamos para adentro. Aquí en el cuadro, como podéis ver, también encontramos ciertas diferencias. Ya no tenemos el manómetro de la presión del aceite, como podéis ver, y digamos que tenemos pues 4 relojes que se reducen al refrigerante, nivel de combustible, velocímetro tarado, en este caso hasta 220 km/h, o cuenta revoluciones. Sí que tenemos una diferencia respecto a generaciones pasadas, que es fruto de la evolución, como puede ser un termómetro digital, el cuenta kilómetros total también digital, o el indicador de la hora, un reloj. Bueno, desde el interior, como podéis ver, tenemos un salpicadero claro, con la madera como no podía ser de otra manera. Sí que encontramos pues ciertas diferencias que bajo mi punto de vista pues son notables. Tenemos un salpicadero que tiene una apariencia bastante sólida, pero el tacto no es tan acolchado, por así decirlo. La solidez de todo el conjunto no es exactamente la misma que el Mercedes 190. Volvemos a lo de antes. No es que sea algo dramático, ni muchísimo menos, pero sí que ahora aquí en directo con vosotros, pues sí que constato una cierta bajada, una cierta, digamos, merma de calidades. Bueno, como os comentaba al principio, tenemos ESP, que es un elemento de seguridad pues a finales de los 90 absolutamente pionero.
y que incorporaba pues de serie el acabado ya básico en toda la gama, el Classic. Pero bueno, es un elemento de seguridad muy interesante que lo equipara en ese sentido a coches actuales. Tenemos rasgos pues de Mercedes de toda la vida, como el botón que nos permite abatir los reposacabezas traseros, o bueno, el warning aquí en el medio, pues presidiendo también un poco todo el tablero. Tenemos ruletas para la climatización que, volvemos a lo de antes, no tienen esa resistencia, no tienen ese tacto tan sumamente digamos sólido como en un Mercedes 190. Aquí sí que se nota una bajada más considerable de la cuenta, lo mismo para las ruletas de los laterales, pero bueno, quizás sea el elemento del interior que digamos donde notamos pues más recorte en calidades. Tenemos aquí abajo un cenicero, que se nota bastante sólido también, pero volvemos a lo de antes, no es lo mismo que un Mercedes 190. Algo que constatamos cuando cerramos, por ejemplo, la guantera, que si bien es cierto está forrada por dentro, pero digamos que sin ser malo ni muchísimo menos, no es exactamente lo mismo. Un aspecto que últimamente os comento bastante es que delante tenemos las mismas calidades que detrás y viceversa, y eso es algo que en los coches actuales no ocurre exactamente igual. De hecho, hay Audis que delante tienen unas calidades y detrás no. Bueno, Audis y de otros grupos automovilísticos, pero aquí tenemos exactamente los mismos componentes, las mismas telas, la misma calidad, exactamente el mismo ensamblaje, todo exactamente igual que en la parte delantera. Es un aspecto que personalmente, y estaréis de acuerdo conmigo, me gusta bastante, porque los ocupantes de las plazas traseras no se merecen menos que los de las delanteras. Bueno, aquí tenemos, como os digo, los mismos detalles que delante. Tenemos el botiquín, el famoso botiquín de Mercedes, como podéis apreciar. Eso sí que es un rasgo típicamente de la marca alemana. Y bueno, en este caso, obviamente, por supuesto, cinturones de seguridad que en España son obligatorios desde el año 92. Tenemos el asiento echado hacia atrás todo lo posible. Como podéis ver, apenas hay espacio, pero el asiento del copiloto está en una posición normal. Y bueno, a modo de comentario aquí, 4 adultos pueden viajar con bastante comodidad. Volviendo al tema de los reposacabezas que se pueden abatir, eso sí que es un rasgo típicamente Mercedes. Veis ahí los digamos pilares de acero que los abaten. Aquí están, digamos, en posición de uso, pero bueno, eso es otro rasgo pues típicamente de la casa. Tenemos también unos agarraderos enormes, como podéis apreciar, muy grandes, similares a los del 190, y bueno, en definitiva, pues un ambiente cálido, acogedor y con una comodidad, con un aplomo, mejor dicho, que te dan esos Mercedes de antes, y cualquiera que haya hecho un viaje en un Mercedes de estos, pues sabe a qué aplomo, a qué tacto me refiero. Llegados a este punto, ya podemos determinar con bastante precisión si nuestro protagonista cumple con la imagen de Mercedes tradicional, de Mercedes de toda la vida. Lo mismo ocurre con los modelos que veis en pantalla, donde ya se empieza a ver una transición bastante acusada en algunos casos entre esa imagen de Mercedes de toda la vida y los nuevos modelos del presente milenio. Pero antes de lanzar un veredicto final, vamos a seguir conociendo a nuestra unidad. Bueno, vamos a detenernos con la joya de la corona, pues de prácticamente cualquier Mercedes, incluso de los modelos actuales, que es el motor. Pero antes de echar un vistazo al motor, que es bastante interesante, vamos a ver un elemento pues clave. Fijaros en la lengüetita que sale aquí abajo, que nos permite abrir el capó, y que es precisamente pues el capó que, como os he comentado ya muchísimas veces, levanta la parrilla con él. Para mí es un elemento de filtrado definitivo prácticamente. Los Mercedes no auténticos, sino los que representan ese concepto de puro Mercedes, de Mercedes tradicional de toda la vida, es que levanten la parrilla con el capó, y en este 202 pues es así. De hecho, me gustaría que me dejáis en los comentarios cuál creéis que es vosotros, o cuál es directamente el último Mercedes que levanta la parrilla con el capó, porque hay que irse quizás un poquito más adelante en el tiempo. Otro rasgo que vinculan este Mercedes con los de toda la vida es el hecho de que podemos abrir el capó a 90 grados. Aquí lógicamente está una posición pues de apertura de 60 grados, pues simplemente para revisar niveles, echar un vistazo, pero para trabajar en un taller lo podemos llegar a colocar en 90 grados, lo cual facilita muchísimo
las tareas de mantenimiento, o al menos ciertas tareas de taller, habida cuenta de que tenemos un motor longitudinal y en vez de estar transversal, pues tenemos algunos elementos ya situados en el fondo del vano motor y pues es más fácil operar así. Bueno, aquí hay bastantes cosas, como os digo, que conectan a este clase C con el pasado, empezando ya simplemente por un detalle que os puede parecer una tontería, pero para mí no lo es, y es el tapón de aquí, de este vaso de expansión de metal. Un tapón, de verdad, da gusto cerrarlo, da gusto abrirlo, con la serigrafía del logo de la marca, por supuesto, pero esto, aunque parezca una tontería, es una demostración de la preocupación, pues del gusto por el detalle de este Mercedes clase C. Tenemos también una tapa mucho más elaborada que los modelos actuales en general, con el logo de la marca y el nombre escrito en letra. Ya de hecho muchos coches premium alemanes tienen una tapa sin logo, porque las marcas consideran que ahorrarse céntimos o euros en el logo de plástico, de metal, pues es importante, pero para mí es un defecto bastante notorio. Y bueno, encontramos una presentación muy cuidada, realmente exquisita. Tenemos ya obviamente módulos modernos de ABS y demás, que también encontramos en Mercedes de los 80, porque los Mercedes, no nos olvidemos, fueron pioneros. Es una marca pionera, como lo es Saab, como lo es Volvo, en términos de seguridad. Tenemos también la típica cuna que delimita el espacio para el bloque motor y ciertos elementos auxiliares, como podéis ver, y que encontramos también en el Mercedes 190. Por ejemplo, aquí tenemos el vaso de líquido de frenos con el logo de Mercedes, por supuesto, aquí en el sensor, fusibles, determinados componentes de electrónica, y aquí en el lado izquierdo 3/4 partes de lo mismo. Y que en definitiva es otro rasgo, pues, que le caracteriza como Mercedes auténtico. Aquí tenemos el radiador de abajo, por supuesto, y un aislante para ruido aquí en el capó, que está ligeramente despegado, como podéis apreciar, pero bueno, que es un detalle de calidad, de preocupación, digamos, del buen hacer de la marca. Así que en este sentido yo creo que cumple holgadamente con ese estándar de etiqueta de Mercedes auténtico. Ya para terminar, aunque os dejaré ahora a continuación un cuadro resumen, tenemos un bloque de 4 cilindros en línea, 125 caballos, turbo, un bloque que le permite tener unas prestaciones pues más que suficientes para el coche que es, 200 km/h de punta, un 0 a 100 en unos 11 segundos, unas prestaciones que obviamente hoy pueden parecer ridículas, pero un turbo diésel de finales de los 90 eran más que respetables y que bueno, le permitían circular por la autobahn a un ritmo pues más que decente. Vamos con el maletero, donde vamos a ver pues rasgos también de la marca, empezando por un elemento súper característico de los Mercedes de antes, que es el triángulo en la tapa superior. Aquí sí que vemos detalles que están por encima del 190. El 190, si le echáis un vistazo a los vídeos que tenéis en el canal, esta parte de arriba no la tienen con chapa al desnudo, no la tienen tapizada. Aquí en este Mercedes clase C la tenemos pues por lo menos con este guarnecido, que tampoco es nada del otro mundo, pero por lo menos no lo tenemos con la chapa al desnudo, y en ese sentido sí que está un pasito por delante. Vamos a ver el cierre, bastante sólido, bastante convincente, por así decirlo. También tenemos los propios brazos del maletero pues recubiertos con este plástico. Como podéis ver, aquí tenemos el metal, el brazo desnudo con esta pieza que le da una apariencia pues un poquito más elaborada, un poquito de mayor calidad. Por otra parte, aquí en el maletero tenemos el techo desnudo. Esto lo vamos a encontrar en un Mercedes clase S actual, en un BMW Serie 7 e incluso yo me atrevería a decir que en algunos Bentley, con lo cual no lo podríamos criticar. Sería un puntazo, lógicamente, que lo tuviéramos tapizado, pero no es el caso, así que en este caso en concreto no vamos a objetar mucho más. Tenemos una alfombra, como podéis ver aquí, bastante convincente también, y todos los laterales forrados. Debajo, lógicamente, vamos a encontrar una rueda de repuesto de tamaño normal y el espacio para la batería, lo cual permite por repartir un poquito mejor los pesos del vehículo. Herramientas típicamente Mercedes, en este caso en concreto pues sigue siendo un pura raza, por así decirlo.
Pero bueno, en definitiva, aquí en el maletero sí que nos encontramos una sorpresa y para mejor. En efecto, con el paso de los años las marcas van evolucionando en consonancia con las preferencias del consumidor y con el propio mercado en sí. Por eso mismo os lanzo en pantalla estos 3 modelos que podéis ver donde hay un cambio de rumbo muy claro en Mercedes, para bien o para mal. Ahora sí, ya estamos en condiciones de lanzar un veredicto sobre la cuestión que ocupa este vídeo. Bueno, en definitiva os voy a dar mi veredicto sobre si este Mercedes se merece la etiqueta pues de Mercedes auténtico de toda la vida. Y mi opinión es que sí, aunque con ciertos matices. Por diseño está bastante claro que es un Mercedes de los de siempre, clásico, sobrio, sin ningún alarde imaginativo, pese a que en el interior ya este Mercedes pues permitía disfrutar de tapicerías rojas, azules, con motivos pues muy desenfadados. Quizás sea un acercamiento al público más joven. Si es así, pues dejádmelo en los comentarios, pero bueno, en definitiva en diseño es un Mercedes como la copa de un pino. Luego en calidades sí que ya hay ciertos aspectos que no me gusta y que personalmente no le puedo perdonar, como os comentaba anteriormente, como es el acolchado de los materiales, digamos las ruletas de la climatización que tiene un tacto mejorable, o la propia plancha de a bordo que no me da la misma sensación que en un Mercedes 190, aunque hay otros elementos como por ejemplo la ruleta de las luces o la palanca de los intermitentes, incluso el tacto del volante, que sí son muy similares o incluso superiores. En ese sentido sí que noto cierto rebaje, cierto recorte pues respecto a la generación precedente. Pero esto, digamos, es compensado de forma muy clara con la tecnología que nos proporciona este clase C. Recordemos que tiene ESP de serie en un coche del 98-99, un elemento de seguridad con lo que cualquier berlina media pues prácticamente solo podía soñar, 4 airbags por supuesto, y fundamentalmente un motor longitudinal 4 cilindros en línea, que es una evolución pues del 190 y que tiene ese tacto lineal tan típico y característico pues de los motores Mercedes diésel de antes. Ahora es vuestro turno, me gustaría que me dejarais en los comentarios qué opináis, si pensáis que este es un Mercedes auténtico como yo, si creéis que esto llega hasta la siguiente o siguientes generaciones incluso, y en definitiva, dónde se produce esa ruptura, ese divorcio entre el concepto tradicional y el concepto de la nueva Mercedes. Como siempre, os leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.